El tema que vamos a desarrollar hoy podríamos ponerle como título Habilidades para la vida en la escuela. ¿Qué es lo que vamos a pretender hacer con esto? Primero, explicar por qué habilidades para la vida y por qué en la escuela. Porque el título simplemente nos hace pensar que las habilidades para la vida no tendrían que ser enseñadas, que simplemente surgen con la humanidad misma. Pero vamos a ir descubriendo que en el contexto en el que nos toca vivir, necesitamos vincular y comenzar no solamente a enseñar, sino a practicar estas habilidades para la vida en el contexto específico que implica la escuela. Para poder entender mejor este tema, es necesario que recordemos o que pensemos en el cambio de paradigma en relación a la salud que aconteció más o menos en la segunda mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX el concepto de salud fue cambiando y se pensó en un concepto de salud ya no desde el déficit, sino desde el bienestar. Por lo tanto, ser una persona sana es tener el máximo bienestar posible a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel ambiental. Y en relación a la salud mental, implica gozar del mayor nivel de equilibrio posible, que se mide o se evalúa a través de 3 elementos específicos: la relación con el entorno, el uso de las capacidades intelectuales y psicológicas y la relación con uno mismo. En este sentido inciden una serie de factores: los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores ambientales o contextuales. Ahora, ¿qué es lo que destaca la Organización Mundial para la Salud, que fue la primera que comenzó a hablar de la necesidad de enseñar y practicar habilidades para la vida en los contextos formales? Para los que trabajan en educación saben que la UNESCO ha planteado más o menos en el año 1996 que aprender implicaba tres o cuatro dimensiones. Por un lado, aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a hacer y aprender a emprender. Nuevamente la UNESCO en el 2002 nos dice que estos aprendizajes no solamente son necesarios para la vida, sino que son fundamentales y que deben desarrollarse a través de ciertas habilidades y ciertas competencias. Las habilidades y las competencias que la UNESCO marca son las habilidades y competencias académicas, es decir, el saber ejercer una profesión, un oficio; las vocacionales, que tienen que ver con el hecho del propósito de la propia vida, de la propia existencia; las habilidades prácticas y las habilidades psicosociales. En relación a esas habilidades psicosociales, la Organización Mundial de la Salud ya en 1993 nos habla de 10 habilidades específicas que son definidas como habilidades para vivir. Esas habilidades específicas son el conocimiento de uno mismo, la comunicación efectiva, que en términos más actuales sería asertividad, la capacidad para tomar decisiones, el pensamiento creativo, el manejo de las emociones y de los sentimientos, la empatía, las relaciones interpersonales, la solución de problemas y conflictos, el pensamiento crítico y el manejo de tensiones o estrés. Este listado de 10 habilidades también lo vuelve a reiterar la Organización Panamericana de la Salud en el 2001 y las divide en 3 categorías: habilidades sociales, habilidades cognitivas y habilidades emocionales. Pero básicamente, ¿qué nos están queriendo decir todas estas organizaciones que comienzan a hablar de este tema ya desde 1990, desde la década del 90? Es que nosotros necesitamos desarrollar cualidades para poder desarrollarnos plenamente en relación a nosotros mismos y en relación a los otros. Uno se preguntaría, ¿pero estas cualidades qué tienen que ver con la escuela? ¿O no tendrían que ser enseñadas en la familia, en el hogar? ¿Por qué tenemos que hablar de esto vinculado a la escuela? Una de las primeras respuestas que tendríamos que dar es que las huellas subjetivas de las instituciones previas a la escuela con las que llegaban los estudiantes hace no menos de 20 años han cambiado, ya no están, han desaparecido, y llegan nuestros estudiantes con huellas subjetivas diferentes. Las instituciones anteriores a la escuela, ¿cuáles serían? La familia y la sociedad ampliada, la familia ampliada o sociedad ampliada, que sería el barrio, el grupo de amigos con el que el chico se vincula antes de entrar a la escuela.
tenemos nuevas configuraciones familiares y tenemos nuevas configuraciones sociales que inciden en esas huellas subjetivas con las que el sujeto ingresa al sistema formal. ¿Qué hemos observado y qué han observado todas estas organizaciones a lo largo de todas las investigaciones que se hicieron? Que la escuela es ese espacio de educación formal donde se pueden recuperar el ejercicio de estas habilidades que antes, en otros momentos históricos y en otros contextos, aparecían en manos de otras instituciones, como bien dije hace un momento, era la familia. Actualmente ya no es así. Y lo que nos plantea la Organización Mundial de la Salud es que las habilidades para la vida, por un lado, son habilidades psicosociales que se pueden ejercer en diversas situaciones y son genéricas. ¿Qué significa que son genéricas? Que generan otras más y que además pueden usarse integralmente. Es decir, yo no es que por un lado tenga autoconocimiento y por otro lado soy empática, sino que justamente a mayor niveles de empatía, mayores niveles de autoconocimiento. Es decir, son habilidades que están interrelacionadas y que se utilizan en su conjunto. Ahora, en relación a esto, y es aquí el punto en el que me quisiera detener, tanto la UNICEF como la Organización Mundial de la Salud señalan claramente que las habilidades para la vida constituyen una de las 6 necesidades críticas para el desarrollo específico en la etapa de la adolescencia. Y vamos a tratar de contextualizar este pedido de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF y de otras organizaciones internacionales vinculadas a la educación, a la infancia, a las adolescencias y a las juventudes. Por un lado, tenemos que entender que tanto las infancias, las adolescencias y las juventudes son construcciones sociales e históricas. Es decir, no es lo mismo la adolescencia que hemos vivido hace 30 o 40 años a las adolescencias actuales. Fíjense que inclusive el término ha cambiado. Mientras antes usábamos el término adolescencia, ahora hablamos de adolescencias. ¿Por qué? Porque pueden haber sujetos que estén transitando la misma etapa etaria y sin embargo tramitan y resuelven los problemas propios de esa etapa de diferente forma. Y eso lo podemos observar en una misma ciudad comparando adolescentes a veces de zonas periféricas con adolescentes de un nivel socioeconómico más alto o con mejor acceso a determinados servicios. Entonces estamos hablando de adolescencias en plural. Y estas adolescencias en plural son, como les dije, una construcción histórica y social. Y hay ciertos rasgos de época que han generado que esas huellas subjetivas de las cuales estábamos conversando anteriormente, muchas desaparecieran u otras sean muy difíciles de adquirir si no es estrictamente en un espacio de educación formal. Antes que nada, es importante que tengamos claro esto. Las habilidades para la vida no se enseñan, se practican. Entonces, la idea no es que en la escuela enseñemos habilidades para la vida como se enseña un contenido más, sino tener en cuenta que en la secuencia didáctica que cada docente va llevando a cabo en el aula, vaya tomando conciencia de la cantidad de oportunidades que tiene para que los estudiantes, además de aprender un contenido conceptual, puedan ir desarrollando estas cualidades, estas capacidades que le van a permitir gestionar su entorno, gestionar su vida emocional y gestionar su relación con los otros y con el objeto del conocimiento. ¿Qué podemos, cuando yo hablo de rasgos de época, hay 3 rasgos de época específicos que yo quisiera compartir en este caso, cuando hablamos de las adolescencias. Primero nos encontramos ante sujetos, ante adolescentes que están desarrollando su personalidad y su identidad en una sociedad que le brinda mensajes ambiguos. Antes que nada tenemos que entender que la identidad es uno de los conceptos más complejos de la psicología humana y que implica en la adolescencia específicamente la experimentación, el ensayo, la búsqueda de compromisos con los otros, con una causa y la necesidad de autodefinirse. En este contexto, ¿cuáles son aquellos rasgos de época que generan conflicto para que los adolescentes realmente puedan crecer y definir su identidad? El primero de ellos, el primero del cual quiero comentar, es la ilusión de un estado de plenitud. ¿A qué me refiero con la ilusión de un estado de plenitud? La sociedad nos bombardea con mensajes haciéndonos pensar que en la vida todo es posible. Y en realidad,
en la vida hay muchísimas cosas que no son posibles porque nuestra naturaleza es una naturaleza limitada. Si yo creo que siempre es posible todo, ¿qué pasa? No puedo inscribir en mi subjetividad la idea de imposibilidad. Y si no puedo inscribir la idea de imposibilidad, aparece la experiencia de impotencia. Y la experiencia de impotencia me hace sentir de que yo no puedo, cuando en realidad no es el problema de que pueda o no pueda, sino que simplemente hay cosas que son posibles y otras que no. Si yo quisiera tener 1,70 m, para mí sería imposible, porque como ustedes ven, con ayuda y todo estoy llegando apenas. Entonces significa que tenemos que ayudarlos a nuestros estudiantes a tomar conciencia de aquellas cosas que están dentro de las posibilidades y aquellas cosas que no, para que uno tenga conciencia de realidad y no experiencia de impotencia. Otro de los aspectos llamativos es esta maniobra de universalización. En realidad, cuando hablamos de maniobra de universalización, es pensar que la sociedad permanentemente nos da el mensaje de que todos vamos a ser felices o plenos con las mismas cosas. Entonces, en el caso de los adolescentes, muchas veces pretenden logros o pretenden situaciones o buscan experiencias que creen que como a los demás les hacen bien, a ellos también les va a hacer bien. Y en vez de tratar de que se conozcan a sí mismos para que puedan definir esto a mí me hace bien y esto a mí me hace mal, simplemente esta necesidad de experimentación sin la reflexión adecuada hace de que muchas veces se equivoquen y sufran y padezcan situaciones sumamente angustiantes aún en la escuela y fuera de la escuela. Y el otro rasgo de época llamativo es la idea de no querer saber nada de los desencuentros estructurales. ¿A qué me refiero cuando hablo de desencuentros estructurales? Los seres humanos estructuralmente estamos en proceso todo el tiempo. Por lo tanto, estamos en un proceso en el cual hemos desarrollado cualidades, pero también tenemos defectos, algunos que vamos a ir mejorando, espero, y otros con los que llegaremos hasta el final de nuestros días. El encuentro con las personas implica eso, implica encontrarme con lo bueno y con también lo desagradable. Por eso los encuentros reales, los encuentros personales, siempre son estresantes, porque implican que yo tengo que valorar lo bueno, pero tolerar lo malo. ¿Qué nos ofrecen actualmente las nuevas tecnologías? Evitar lo malo y garantizar un encuentro de satisfacción plena. Fíjense, simplemente pensemos en Facebook. El Facebook es una fotografía de la vida y sin embargo para muchos adolescentes durante mucho tiempo fue como el mensaje permanente de vos no sos feliz o lo que vos hiciste está mal, porque en Facebook solamente vemos personas felices, sacándose una selfie en una fiesta, en un viaje, y de golpe mientras el otro se está sacando una selfie en una fiesta o en un viaje, yo a lo mejor estoy en mi casa con un montón de problemas. Entonces digo, ¿qué hice mal yo, que estoy en esta situación, y qué hizo también el otro que está de viaje, que está pasando bien? Y es muy difícil para el adolescente tomar conciencia que simplemente eso es una fotografía de la vida, que no es toda la vida. Y fíjense que ahora los adolescentes están migrando de las redes sociales como son Facebook a redes sociales más vinculadas con la imagen, con el sonido, como son YouTube e Instagram. Porque justamente ellos intuitivamente fueron descubriendo, hay una encuesta muy interesante que se hizo a nivel internacional, que Facebook es un espacio donde se generaba mucho bullying entre ellos. Entonces prefieren ir a esos espacios que tienen más imagen y menos textualidad. Ahora, ¿qué está implicando esto? Que en este contexto complejo en el que el adolescente debe desarrollar la identidad, somos los adultos y las instituciones que trabajamos con adolescentes aquellos que tenemos que resguardar todo lo que podamos y darles todas las herramientas posibles para que ellos crezcan en un contexto de salud física, de salud psíquica y de armonía con el entorno. Ahora, cuando hablamos de habilidades para la vida, también es importante que recalquemos lo siguiente. Las habilidades para la vida tienen que ver con las relaciones, como les había dicho hace un momento, con uno mismo, con los demás, con el entorno. Y no se tienen que tomar fuera del contexto de los valores. O sea, las habilidades para la vida no son puramente técnicas, sino que tienen que estar integradas a poder construir algo que en la psicología comenzó a llamarse a partir del siglo XXI bienestar psicológico, que es una categoría
es una categoría de análisis mucho más compleja. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a dar un ejemplo práctico, la empatía. Yo puedo generar en un adolescente las herramientas para que vaya desarrollando cada vez mayores niveles de empatía. Pero si el contexto en el que ese adolescente se está desarrollando es un contexto donde prima la competitividad, el éxito por sobre la solidaridad, entonces el uso de la empatía no va a ser para construir solidaridad, para construir cosas en común, sino va a ser simplemente para manipular y ganar, porque el valor en el que el adolescente está desarrollando la empatía no es la solidaridad, sino justamente la competitividad. Entonces no podemos hablar de habilidades para la vida sin contextualizarla en un conjunto de valores y en esta construcción del bienestar psicológico. El bienestar psicológico va mucho más allá de sentirme bien o sentirme mal. Tiene que ver con potenciar esas cualidades que me van a permitir sortear las adversidades de la vida y disfrutar de las cosas que la vida me ofrece con la mayor plenitud posible. A veces nosotros pensamos que tenemos que dejar de hacer docencia para desarrollar estas habilidades, y esta es una idea errónea. A veces, cuando nosotros trabajamos resolución de problemas en un salón de clases, estamos trabajando, además del contenido que implica el problema en sí y las diferentes metodologías para abordar ese problema, estamos trabajando algo muy importante que tiene que ver con todas estas habilidades, que es la flexibilidad psicológica. ¿Qué es la flexibilidad psicológica? No es otra cosa que tomar diferentes caminos o tener diferentes perspectivas sobre una misma realidad. Entonces, sin dejar de hacer nada de lo que hacemos, ni hacer más de lo que estamos haciendo en el aula, simplemente significa ponernos a pensar, conocer estas habilidades y en las secuencias que le planteamos a los adolescentes, poder darles estos espacios donde ellos practiquen el conocimiento de sí mismos, la relación con los demás, la tolerancia a los otros, el poder ponerse en la situación del otro. Y yo simplemente quiero terminar con una anécdota que a mí me parece bella. Estábamos trabajando en una escuela, y en una escuela donde los adolescentes tienen una situación socioeconómica alta. Y a veces el concepto de solidaridad que se tiene es que uno tiene que donar lo que le sobra. Entonces se hacían campañas de solidaridad para sectores carenciados de esa ciudad. Sin embargo, cuando tenían que prestarse una carpeta o un trabajo práctico, era imposible que un compañero le preste a otro. Entonces, la escuela, con mucho criterio, identificó que la cuestión era en la solidaridad, porque solidaridad es mucho más que dar lo que me sobra. Es a veces compartir lo que me cuesta, es esperar al otro, es tolerar, es igualarme al ritmo del otro, aunque eso significa postergar ciertas cosas de mi ritmo, de mis gustos. La solidaridad es mucho más compleja. Entonces recuerdo que nos sentamos con el profesor, yo estaba asesorando esa escuela, y nos sentamos con el profesor de educación física. Y entonces lo que surgió fue que los chicos pudieran hacer su clase, comenzaba la clase, pero tenían que cambiarse la zapatilla derecha con el compañero que estaba al lado. Se armó una ronda y cada uno tenía que intercambiar la zapatilla derecha con el que tenía a la derecha. Así que durante 20 minutos tuvieron que hacer actividad física con la zapatilla izquierda, que era propia, y la zapatilla derecha, que era del compañero. Obviamente, habían pies que entraban bien, otros pies que salían, otros pies que sobraban, y era muy cómico ver cómo sufrían durante los 20 minutos el tener que hacer todas las actividades usando la zapatilla ajena. Se cortó la clase a los 20 minutos y después se hizo una ronda para que nos contaran sus experiencias. Y la verdad que el compartir de los adolescentes fue sumamente rico, y ellos inclusive decían que hasta les costó sentir el calor de la zapatilla ajena, porque cuando te cambian de zapato, lo primero que haces cuando pones el pie es sentir que está cálido. Y hasta eso fue al principio desagradable. Y otros estaban tan pendientes de no romper la zapatilla del compañero que les costaba concentrarse en lo que estaban haciendo. Y cada uno fue dándose cuenta de qué distinto que es estar en la zapatilla del otro. Entonces, a partir de ese disparador comenzamos a trabajar el tema de la solidaridad. Y cuando terminó la clase, se les entregó una frase muy linda que usan los indios Sioux en Estados Unidos. Y la frase dice que antes de criticar a tu enemigo, tenés que ser capaz de caminar 1 milla en sus zapatos. Entonces, a veces estas experiencias hacen que nos demos cuenta
que el otro realmente es un otro, que piensa distinto, que siente distinto, y que si somos capaces de ponernos en el lugar del otro, vamos a ser capaces también de construir juntos en una sociedad en la que prima el individualismo por sobre las construcciones colectivas. Y esa es la sociedad que tenemos que pensar en dejarle a nuestros adolescentes, una sociedad de construcciones colectivas. Así que espero que este espacio de reflexión nos haya servido, nos haya iluminado y que podamos seguir indagando y profundizando y capacitándonos en conocer, aprender y adecuarnos a las demandas que implica educar a adolescentes en el siglo XXI.